Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté en cada amado hermano y amigo que escucha la palabra del Señor. Que la paz del Dios Todopoderoso esté con cada uno de nosotros. Dice el Señor por medio de su palabra en 2 Corintios capítulo 12 versículo 21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, que quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación, lascivia que han cometido. Vemos, hermanos, que el apóstol San Pablo le escribe a los corintios que allí dice habían hermanos que no se habían arrepentido, que estaban en fornicación, que estaban en lascivias y, de inmundicia y no se habían arrepentido. Vemos, amados hermanos, que este mensaje es para todo aquel cristiano que está dentro de una iglesia. No se engañe. Si usted no está bien ante Dios, arrepiéntase y conviértase al Señor de verdad. Porque a veces, amados hermanos, hay pecados que a veces se están haciendo solapadamente, pero Dios lo conoce. Dios nos conoce a lo más profundo. Cuando Adán se quiso esconder de Dios, Dios le dijo: ¿a dónde estás, Adán? Porque, amados hermanos, Adán, él quiso esconderse de la presencia de Dios. Pero Dios sabía dónde estaba Adán. Pero cuando él pecó, se vio desnudo, pensó en esconderse. Y aquí donde vemos, amados hermanos, que el apóstol San Pablo, cuando él ya haya predicado a este grupo, le dice que cuando él volviera tenía que llorar por muchos, porque no se habían arrepentido. Amado hermano, amigo, arrepiéntase de sus pecados, conviértase bien al Señor, porque Dios dice bien claramente que al reino de Dios no entrará cosa inmunda, sino aquellos que se purificaron por la sangre del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Si usted, amado hermano, no se arrepiente, usted va a vivir una vida engañada, pensando que así va a llegar al cielo. Y la palabra de Dios enseña que no. Si no se arrepiente de sus pecados, pereceréis, dijo el Señor Jesús. ¿Qué significa que pereceramos? Que si no vivimos conforme a la voluntad de Dios, perecerá la persona. Aunque diga que es cristiano, como quiera él llamarse, pero si no vive conforme al Espíritu Santo de Dios, morirá. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vemos, amados hermanos, que dice: no os engañéis. ¿Qué significa la carne, amados hermanos? Que usted le da a su carne lo que su carne le pide: fornicación, borracheras, orgías, tanto pecado que la carne pide. Pero si nosotros los dejamos guiar por el Espíritu Santo, tendremos frutos para vida eterna, una consagración para Dios. Por eso es la palabra de Dios, dice: no se engañen. Si usted, amado hermano, es bautizado, ha escuchado la palabra de Dios, arrepiéntase bien ante Dios, para que no viva una vida de engaño. Porque usted se puede esconder del hombre, pero de Dios no se puede esconder. Por eso dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 30. Hay generación, dice, que se cree limpia, pero no se han limpiado todavía. Vea, amado hermano, que como aquel tiempo el Señor pone un ejemplo de un fariseo y un publicano. El fariseo decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este. Yo ayuno, yo diezmo, dice. Y el Señor vio a aquel hombre que era samaritano, que decía: Señor, no soy digno.
Y entonces viene aquel hombre y le pide al Señor que él no era digno de levantar su cabeza, solo se pegaba en el pecho. Sé propicio a mi pecado, decía. Y el Señor probó la oración de aquel que se arrepintió, de aquel que se reconocía que estaba mal. Amado hermano, si usted está en pecado ante Dios, reconozca que está mal y arrepiéntase. No haga que su conciencia se le endurezca, y ya la conciencia endurezca de una persona, ya es reo del infierno. ¿Por qué? Porque no puede arrepentirse, porque no cree que es pecado. Cuando nosotros, amados hermanos, nuestra conciencia está ya dura, ya está que no puede ver el pecado, ya es un reo al infierno. Pero si usted le marca la conciencia que está mal, póngase bien ante Dios, porque Dios le está enseñando a usted que usted está mal, necesita corregir su vida, porque así en pecado no podrá entrar al reino de Dios. Usted se puede esconder de los hermanos, de su pastor, pero de Dios nadie se esconde. Así como en los tiempos de Eliseo. Eliseo tenía un discípulo que se llamaba Giezi. Naamán vino con sus bienes y quería darle bienes a Eliseo, pero Eliseo rechazó los regalos que le traía Naamán, porque era un siervo de Dios, no se iba a vender por dinero, él era un hombre santo ante Dios. Pero Giezi, que no era espiritual, era un hombre que no le faltaba madurez espiritual, agarró los bienes que le traían a Eliseo. Y cuando éste le entró la codicia y agarró los bienes, le dijo a Eliseo: ¿no estaba mi espíritu cuando tú te fuiste? La lepra que tenía Naamán se le pegó a Giezi por ser codicioso. Amado hermano, la codicia es un pecado también que lleva a la destrucción. Dios los ve. Usted se puede esconder donde usted quiera, Dios lo ve. Pero ¿qué dice el Señor? No os engañéis. Usted examine su vida, analice su vida, cómo está ante Dios. Si las cosas materiales lo han alejado de Dios. Porque vemos, amados hermanos, que si usted vive una vida consagrada a Dios, usted también puede tener sus bienes, pero lo que sí está mal, amados hermanos, es que usted se aparte de Dios. Podemos ver a Abraham. Abraham era un siervazo de Dios, le servía a Dios, obedecía a Dios y no se apartaba del Señor. Pero hay personas que las riquezas los alejan de Dios. Examine su vida, cómo está ante Dios, si usted está dedicando las cosas de la tierra todo su tiempo y a Dios no. Por eso dice la palabra del Señor que Dios examina el corazón y ve a los hombres de la tierra cómo están. Muchos están bien afanados a las riquezas. El Señor dice: primero el reino de Dios y su justicia, después todas las cosas serán por añadiduras. Por eso, amados hermanos, la palabra de Dios enseña claramente, dice que no debemos de engañarnos. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 5: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Vea, amado hermano, dice: ¿por qué? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amados hermanos, dice la palabra de Dios que todo hijo que esté en desobediencia, pero ¿quién es ese hijo? Fue ese que se consagró un día, se bautizó y se alejó del Señor. La ira de Dios